Yo fui a un cerro, amados amigos, fui a un cerro y ahí yo comencé a invocar. Entonces yo reté en ese momento al enemigo, al diablo, que si él existía, que si él era real, que él pueda manifestarse con la señal que yo le pedía. Es donde ahí yo le digo, si tú realmente existes, que se prenda una parte del cielo. Dios le bendiga a todos los presentes que me puedan ver a través de esta cámara. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta tarde, gloria al Señor, voy a compartirles un corto testimonio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, el poder manifestado en mi vida. Gloria a Dios. Bueno, yo desde mi niñez he conocido la palabra del Señor. Mi madre me instruyó en los santos evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entré a la etapa de mi adolescencia, yo iba a la iglesia, yo adoraba a Dios, yo buscaba de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entro, eso de los 15, de los 14 años, yo comienzo a tener unas pruebas, batallas muy fuertes, como cualquier adolescente. Entonces, yo llego a descuidarme de los caminos del Señor, yo llego a descuidarme en lo espiritual y me entra en mí una curiosidad y es ahí donde yo me descuido por completo de las cosas espirituales. Entonces, ahí, amados amigos, ya no iba a la iglesia, ya no oraba, ya no leía mi Biblia. Fue el momento del colapso de mi vida espiritual. Como yo les vuelvo a decir, me entró una curiosidad en que yo pueda experimentar el mundo espiritual, el mundo de los ángeles, de los espíritus inmundos. Ahí fue donde la curiosidad me llevó por completo a tomar acciones, a donde yo quería experimentar, vivir, sentir, palmar cómo se siente, cómo se puede visualizar el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me llegó una idea donde yo fui a un cerro, amados amigos, fui a un cerro y ahí yo comencé a invocar. Entonces, yo reté en ese momento al enemigo, al diablo, que si él existía, que si él era real, que él pueda manifestarse con la señal que yo le pedía. Es donde ahí yo le digo, si tú realmente existes, que se prenda una parte del cielo, que se encienda una parte del cielo. Y cuando yo había expresado esa señal, es ahí donde se prendió una parte del cielo y yo quedé totalmente atónito, sorprendido. Entré en shock. Entré en un momento muy terrorífico. ¿Por qué, amados amigos? Porque ahí en ese momento, después de que yo había expresado esa señal, ese reto al diablo, que si él existía, es ahí donde yo comencé a ver sombras negras que caminaban alrededor de mí. Yo comencé a tener temor en gran manera, comencé a aterrorizarme. Y ahí fue cuando estas sombras que comenzaban a caminar alrededor de mí ingresaron
ingresaron dentro de mí. Yo sentí algo feo, algo sobrenatural. Ya no era el mismo Eddie, el mismo joven. Fue un momento muy feo, muy terrible. Pero ahí fue el momento donde comenzó mi vida, la parte de mi vida más triste, más terrible, más terrorífica. Porque ahí pude experimentar el convivir, el vivir, el sentir con los espíritus inmundos, donde tomaban el control todos los días de mi vida. A partir del horario de 6 de la tarde comenzaba ya a sentir, comenzaba a que ellos venían y tomaban el control de mi cuerpo, de mi ser. Amigos, el mundo espiritual es tan real, es tan veraz, es una gran verdad. Antes yo no creía, pero ahora, con todo lo que yo he pasado, he convivido, les puedo decir que es una gran realidad. Es una realidad que el mundo espiritual existe. Entonces, el diablo se manifestaba en todos los aspectos. Me atormentaba, me acongojía. Ahí el enemigo hacía su show. Yo podía visualizar a los espíritus inmundos. Yo podía verlos y cómo me hablaban, cómo me amenazaban, lo más triste, y me decían lo más feo, lo más triste: te voy a llevar al infierno. Así a lo crudo me decían: te voy a llevar al infierno, te voy a matar. Tú eres mío, tú me perteneces y ahora yo no te voy a dejar. Eso eran las palabras más comunes que ellos expresaban a mí. Yo comenzaba a ver cómo ellos agarraban mi pie y me ponían de coronilla. Era algo feo, 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 feo. Pero ahí, pasando un mes, aproximadamente un mes, donde yo veía las cosas más difíciles, la situación se complicaba cada vez que avanzaba. Entonces, recuerdo un viernes 10 del 2017, donde el poder de Dios, donde el grandísimo poder de mi Señor Dios Todopoderoso se manifestó en mi vida. Cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo había llegado en la iglesia, porque mi familia sabía que me iba a acontecer todas las noches eso, me llevaban a la iglesia. Pero ese viernes 10, el Señor manifestó su poder. Yo comencé a ver esos hombres cómo me tenían encadenado, pies, manos. Tenía cadenas por todo mi cuerpo. Y yo estaba en el suelo tirado, yo podía visualizarlo. Entonces yo decía: Señor, ayúdame. Y yo comenzaba a ver a mi pastor, a los hermanos que oraban alrededor de mí. Y yo comenzaba a sacudir, a hablar en lenguas satánicas, a proferir lenguas extrañas, diabólicas. Y ahí orando los hermanos por mí, orando, reprendiendo al diablo, reprendiendo al enemigo. ¿Y sabes qué es lo que decía estos espíritus inmundos a través de mi boca? Ahí viene mi rey, ahí viene mi príncipe, ahí viene mi príncipe. Y yo comenzaba a ver a estos príncipes, a estos demonios que se arrodillaban ante su príncipe. Le decían: ahí viene mi príncipe Shangok,
que el Señor reprenda al diablo y a sus demonios. Y mi pastor oraba más, con más autoridad. Los hermanos oraban con más autoridad. Como les digo, ese día el Señor manifestó su gran poder. Ahí se manifestó que Dios tiene más poder que el diablo. Yo vi una luz potente que traspasó el techo de la iglesia donde estábamos. Traspasó esa luz. Yo vi que el techo se desapareció y comenzó a salir de esa luz una voz potente, una voz tan fuerte como el relámpago, así potente, que decía: yo te salvo en este día, yo te perdono, pero sírveme. Y comencé a ver a los espíritus inmundos que estaban alrededor de mí, atormentándome. Comenzaban a alocarse, comenzaban a sacudirse, comenzaban a desesperarse cuando escuchaban esa voz y esa luz potente. Es ahí donde vi las cadenas que me ataban mis manos y mis pies y todas esas cadenas que estaban alrededor de mí, que comenzaban a caerse, que comenzaban a romperse por el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor, gloria al nombre de Jesucristo. Y fui libre. Automáticamente fue libre en ese momento. Dios rompió mis cadenas. Mi corazón sintió paz. Paz durante un mes que estaba en tormento. Mi corazón volvió a tener una verdadera paz, una verdadera tranquilidad, lo cual yo estaba ahí intacto. Esa paz solo lo puede dar Dios. Experimenté la paz de Dios, la tranquilidad que Dios te puede dar a través de que Él llega a tu corazón. Dios es poderoso. Si Dios hizo ese milagro conmigo, si Dios manifestó ese gran poder en mi vida a través de la curiosidad que me había llevado a hacer eso, es porque Dios tenía un propósito conmigo. Un propósito conmigo, amados amigos. Yo quería apartarme de Dios, yo me había apartado de Dios, pero Dios tenía en sus propósitos otra historia. Y estoy aquí por la misericordia de Dios. Y Dios también tiene un propósito. Si tal vez tienes a un familiar enfermo o tienes a alguien, a un conocido o inclusive usted está enfermo de salud, déjame decirle que Dios tiene todo el poder para sanarlo. Como hizo en mi vida, también lo puede hacer en su vida, porque para Dios no hay nada imposible.